fecha es? Por 4. Mañana 5, o sea, 11, 12. Esta semana y la próxima semana les puedo dar clase. Después de la semana del 16 voy a estar por fuera de circulación unos días por cuestiones de salud. Entonces voy a someter a la cirugía y no sé cuánto tiempo me van a capacitar. Yo estoy hablando con el doctor Sorosano para que pues, una persona que esté pendiente de ustedes en la práctica los viernes y vamos a ver la parte teórica, cómo la vamos a poder llevar a cabo. ¿Listo? La verdad no sé cuánto van a estar por fuera, entonces no les puedo decir ahora, pero lo que sí les puedo decir es que desde el 16 estoy fuera de circulación. ¿Listo? Listo. Entonces estábamos acá. Antes de empezar, decía que había preguntas. Como que digamos, en la de no, usted me hablaba de metro pequeño. Sí. Pero esos chasis, ¿yo puedo hacerlo siempre con objetivo? Si quisiera, sí. Si quisiera, sí. Pero hacerla con más 0.25 y no le genera ninguna diferencia, aparte de la incomodidad del paciente de tener una fórmula de pruebas puesta con un más 0.25, por ejemplo. Pero cuando usted tiene un más 0.75, un más 1, un más 1.25, pues ahí sí es necesario, porque primero, el valor que nos está dando no corresponde a la realidad. Entonces, por eso les decía, el término de metropía clínica involucra efectos estáticos de más o menos hasta 0.50 en esfera y más o menos 0.50 en cilindro o las combinaciones de ellos. ¿Listo? Entonces, si usted ya tiene un paciente que en lugar de más 0.50 con menos 0.25 por 0 tiene más 0.75, ya haga con el objetivo. Así el paciente se le comporta como de metro pequeño. O sea, paciente con más 0.75 no va a tener ningún problema. Pero ya el valor se le va a modificar ostensiblemente a la semana de los. ¿Ok? Si usted tiene menos 0.50, bueno, de pronto no hay tanto problema porque la cantidad como hace este paciente, pero si tiene menos 0.75, ya póngale el menos 0.75 a su paciente, tiene neutro con menos 0.75, póngale el neutro con menos 0.75, porque ya son valores que sabemos y presumimos que nos van a generar una creación del resultado de neutro. Porque para determinar lo que nosotros nos sugerimos para el la de acomodación, entonces, si nosotros impedimos que la acomodación esté relajada, el valor de la acomodación va a ser real, va a ser un valor que nos estará dando un resultado que nos queda. Y como les decía, si yo tengo un hipermétrope facultativo de más 1, por ejemplo, al intentar hacer no, usted empezará a darse cuenta que usted se empieza a alejar del paciente y se aleja, y se aleja, y se aleja, y se aleja, y se está a 2 a 3 metros del paciente y la zona sigue estando fuera, que no encuentra punto de neutralización en el espacio. Esa es la razón por la cual ya no se utiliza. No, el otro era en los resultados, digamos, si el acta entre 0 y 0.24, es una hipocomodación muy bajita. No, hiperacomodación. Hiperacomodación. Ok. Acá tenemos más 0.25 y acá tenemos más 0.75. Todo esto es el lag que consideramos dentro de los valores normales. Claro, usted le da 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.67, 0.68, lo que sea. Usted lo considera normal. Es un retraso de acumulación, un lag normal. Ahora, si usted le da 0.25, le da 0.75, más 0.25 o más 0.75, está dentro del parámetro normal, pero considero sospechoso.
Cuando usted está en el límite, considere lo sospechoso. Es como cuando los valores normales de la glicemia son de 70 a 120 milímetros y a usted la glicemia le da 120, 121. Usted no es diabético, pero ya considere lo sospechoso porque está en un límite muy cercano al máximo tolerable como normal. Si yo estoy por encima de 0,75 o estoy por debajo de 0,25, acá está 0 y acá empezarían los negativos, ¿cierto? Esa sería la línea de números reales, ¿cierto? Pues 0, negativos y positivos a la derecha. Entonces, si a mí el lag me da más 0,80, ¿qué estoy diciendo? Que él acomoda muchísimo menos de lo que debería acomodar. Por lo tanto, yo diría que acá hay está relacionada con una hipoacomodación. ¿Listo? Y si él acomoda 0,20, está acomodando muy cercano a la acomodación teórica. O sea que está acomodando mucho más de lo que normalmente debería acomodar. Porque en condiciones normales se debería acomodar 2,25, 2,20, 2 o 1,75. Y me está acomodando, por ejemplo, acá 2,05. Entonces, ¿qué diría yo? Ah, no, acá hay una hiperacomodación. Hay una relación directa con una hiperacomodación. ¿Ok? ¿Cómo llego yo al diagnóstico final de esa condición? Cuando yo voy a diagnosticar una alteración de carácter acomodativo, yo me baso en 3 parámetros. Primero, la flexibilidad de acomodación. Segundo, el lag de acomodación. Y tercero, la amplitud de acomodación. Entonces, estamos descartando esto. Vamos a medio un lag normal. ¿Yo con qué relaciono estos valores que yo encuentro acá? Los tengo que relacionar con los otros que yo encuentro aquí. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que un paciente me da el lag más 0,80, ¿yo qué esperaría normalmente encontrar? Estoy diciendo que hipoacomoda. O sea, acomoda muchísimo menos de lo que normalmente debería acomodar. ¿Qué esperaría encontrar yo? Por ejemplo, la flexibilidad de acomodación. ¿Qué es la flexibilidad de acomodación? En palabras de ustedes. Una capacidad que tiene el sistema de ayudar a acomodarse y relajar. Sí. En un periodo de tiempo muy corto, pero muy corto. ¿Qué es más fácil, acomodar o relajar? Sí, es más fácil acomodar. ¿Y en cuánto tiempo uno debe acomodar? O sea, ver claro de visión lejana a visión próxima. Pues los que han medido esos tiempos dicen que para activar la acomodación de visión lejana a visión próxima debería ocurrir más o menos un periodo de tiempo de aproximadamente 0,4 segundos, o sea, 4 décimas de segundo, o sea, menos de medio segundo. Cuando usted está viendo al frente y le pasan algo acá, usted inmediatamente, si su sistema acomodativo está bien, uno es presenta. En el cambio de visión debe ocurrir menos de un segundo y usted debe ver nítida la distancia. Y es más difícil relajar la acomodación, pero se dice que para relajar esto es activar y para relajar se dice que el periodo de tiempo es aproximadamente 0,6 décimas de segundo. O sea que en el cambio de visión cercana a visión lejana también debe ocurrir menos de un segundo. O sea que el sistema debe ser muy rápido. Entonces yo siempre lo comparo. Una de las cosas que a mí me parece más fácil es como explicar las cosas a partir de ejemplos elementales. Yo siempre comparo la flexibilidad de acomodación
con la articulación del codo. Usted tiene que ser capaz de doblar el codo y estirar el codo rápidamente. Pero si usted dobla el codo y no es capaz de estirarlo, o lo estira y no es capaz de doblarlo, como le ocurre a una persona, alguien está acá con un brazo o algún miembro enyesado y movilizado por un periodo de tiempo largo. Yo estuve con un brazo inmovilizado durante 8 semanas en esta posición. Y cuando me quitaron el yeso y se estiró el brazo, quedó local. Y cuando entonces yo dije, voy a doblar el brazo, o sea, casi no lo estiró, porque estaba inmovilizado, entonces los músculos, los tendones están muy tensos porque durante mucho tiempo no estaba sin ejercer ningún. Y cuando intenté doblar el brazo otra vez, me dolió más que antes. Yo no sabía si tenía el estirado o tenía el doblado. Y yo decía, me había quedado enyesado, no me dolía nada. Lo estiro me duele, lo doblo me duele. ¿Qué pendejo? Y la fractura no era acá. La fractura era acá. Y el yeso venía hasta acá. Entonces, al principio yo no podía estirar ni doblar, pero en condiciones normales. Entonces, lo mismo tiene que pasar con el sistema de acomodación. Ustedes deben ser capaces de ver claro acá, ver claro allá, ver claro acá, ver claro allá. Por eso, cuando está en un salón de clase, usted puede mirar facilito a la pantalla del computador y facilito allá. Y en el cambio de mirada, usted no tiene que empezar a parpadear para aclarar, sino que la imagen debe ser clara en el mismo momento en que usted cambia. Por eso es que usted lo mide la flexibilidad de acomodación haciendo relajar la acomodación o activando la acomodación a partir del eje. Entonces, si yo tengo una dificultad porque no soy capaz de doblar el brazo, o sea, no soy capaz de activar la acomodación porque estoy coacomodando, o sea, como que supuestamente yo esperaría encontrar en condiciones normales en la flexibilidad, que haya dificultad con el eje negativo, porque si me coacomodo es porque difícilmente activo la acomodación, o sea que no recibo lente negativo. Pero si yo tengo una hiperacomodación, ¿y cómo se manifiesta la hiperacomodación? Y ayer me llegó un paciente así con un estudiante, yo le decía, el semestre pasado en quinto, porque yo solo reviso los estudiantes en clínica, los de sexto, y le decía, el semestre pasado en quinto me casé de decirles, les sigo diciendo, que todos los días de la vida nos llegan a estudiar pacientes así, jóvenes como ustedes, dicen, yo veo mal de lejos. Motivo de consulta, veo borroso de lejos. Agudeza visual, menos 0,1. Eso es mal de lejos. Eso es lo mejor que usted puede tener en la vida. O sea, es más allá del 20, es más allá de un minuto de árbol. O sea, tiene un poder de discriminación altísimo. Ahorita, entonces, ¿cómo se quiere ver de lejos? Probablemente ve mal de lejos porque cuando está mirando mucho tiempo en visión próxima frente a su computador y el profesor pone una diapositiva nueva, el señor se demora en aclarar. O sea, se demora, por ejemplo, en ser capaz de relajar su acomodación. Y tiene esa dificultad. Pero cuando usted tiene dificultades porque lo acomoda, entonces usted de lejos ve una chimba, pero de cerquita cuando acomodar tiene que empezar a... Entonces, si usted hiperacomoda, en el caso de que estamos hipoacomodando, se le dificulta activar la acomodación, y en el caso de que hiperacomoda, como está acomodando más, se le dificulta relajar. Por eso le ponen el lente positivo y queda borroso. No, veo borroso. Le ponen el negativo y recibe todo el negativo que le pongan, le ponen positivo. Entonces usted tiene que empezar a relacionar las cosas. La flexibilidad de acomodación nos está diciendo qué capacidad tiene ese sistema para activar o relajar. En condiciones normales,
El valor de una flexibilidad de acomodación es 9 ciclos por minuto. Si se demora menos de un segundo, pues 9 ciclos no es nada para lo que normalmente debería ser. Porque usted él le aclara menos de un segundo y le dice léame durante 3 o 4 segundos. Pero ustedes tienen que establecer mecanismos de control, porque es que si le dicen al paciente, ¿usted ve claro o ve borroso? El paciente dice, sí, sí veo borroso. Y ustedes están seguros que el paciente sabe lo que dice borroso, lo que es claro, siempre pongo el mismo ejemplo. El mecanismo de control es que su paciente esté leyendo. Y cuando el paciente ve bien, pues lee sin ningún problema. Cuando el paciente no ve bien, pues no lee. Entonces por eso usted le dice, lea en voz alta. Estos test generalmente uno los hace 1 o 2 líneas por encima de su mejor agudeza visual en visión próxima, por el efecto que ejerce la unificación de los lentes negativos. Porque cuando uno pone un lente negativo, pues las cosas se ven más pequeñas. Entonces las letras de visión próxima se van a ver todavía más chicas. Entonces para minimizar eso, porque a veces ese no es el factor por el cual el paciente está viendo mal o no alcanza a ver, sino porque las letras son muy chicas, pero él está haciendo un buen esfuerzo. Entonces para eso se hace 1 o 2 líneas por encima. ¿Qué quiere decir? Si en la cartilla, del sistema métrico que dice 05M, 0075M, 1M, 125M, pero en líneas generales debería empezar en 04M, porque lo hacen a 40 centímetros generalmente. Entonces ustedes, si él tiene 05M, ustedes lo hacen sobre el 075 o sobre el 1M para acelerar, y le dicen, léame acá, y lo ponen a leer en voz alta, y le ponen los lentes, lea ininterrumpidamente. Si el paciente está leyendo ininterrumpidamente es porque es capaz de activar y relajar la acomodación. Pero cuando el paciente usted está leyendo y le pone el otro lente y el paciente se queda callado, ¿qué es lo primero que hace el paciente para intentar aclarar? Empieza a parpadear a ver o a abrir manos para intentar a ver si es capaz de aclarar. No veo, el paciente se queda callado porque no puede ver para leer. Ese es el mejor mecanismo de control. Dígame cuándo veo borroso. ¿Qué es ver borroso? Eso es una condición muy subjetiva. En cambio, si usted le dice, léame acá, usted está verificando que el paciente lee o no. Entonces, usted relaciona. Si él hiperacomoda, ¿qué va a rechazar? Va a rechazar todo el positivo. Entonces, si él se queda callado, usted cuenta 1001, 1002, 1003 mentalmente, y esos son 3 segundos, y no modificó, no fue capaz de leer usted ya. 0 ciclos por minuto. Dificultad con qué lente, usted lo relaciona con esto. Oh, listo, ya vemos la flexibilidad de acomodación. Siempre que hagamos test acomodativos, yo les sugiero que hagamos de último siempre la amplitud de acomodación. Entonces, de primero puede ser cualquiera de estos dos, pero nunca la amplitud de acomodación. ¿Por qué? Ya les digo por qué. Este siempre es el de último. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el paciente tiene una hiperacomodación excesiva, un exceso acomodativo muy grande, cuando nosotros hacemos la amplitud de acomodación, ¿qué medimos cuando nosotros hacemos la amplitud de acomodación? No tantos que parece como que hacen el pan de oro. ¿Qué medimos cuando nosotros ponemos al paciente la amplitud de acomodación? No depende del test. Todos miden lo mismo. ¿Qué es lo que miden los test? La máxima capacidad que tiene el sistema para acomodar. O sea que usted, ¿qué lo está haciendo hacer a ese paciente? El mayor esfuerzo posible. Y si el paciente tiene un problema de hiperacomodación, usted lo puede dejar en un espasmo de acomodación. Y si lo deja en un espasmo de acomodación, esto y esto, de entrada ya van a estar alterados. ¿Me van a entender qué es un espasmo de acomodación? Una contracción excesiva del músculo ciliar que no es capaz de relajarse. En palabras coloquiales es un calambre del músculo ciliar. Y eso es doloroso.
O ahora hay un término que apareció hace algunos años que me parece una maravilla, que se llama inflexibilidad de acomodación. ¿Y qué es una inflexibilidad de acomodación? Que el paciente ni activa ni relaja. O sea, está ahí. Y un espasmo acomodativo es supremamente doloroso. El paciente queda viendo borroso de lejos, queda enfocado en visión próxima y un dolor. ¿Quién no se ha despertado con un calambre en los gemelos a las 2 de la mañana? Eso es un espasmo. ¿Eso duele? O en el dedito chiquito. Está uno dormido para hacer el hambre. Sí, porque a esas horas, no sé, hagamos un estudio científico, porque los calambres de los gemelos y los dedos también con el dedo, de los que están a la madrugada. No, te la saca, doctor, si me estás ahogando, yo la recibo. Los ricos y sus excentricidades, ¿verdad? Ya botó el pelo, ahora está de la cara. Siempre botar ahí. ¿Cómo? Entonces, muchachos, miren, uno tiene que empezar. Ahora, ¿hasta cuándo hay un lag? El lag ocurre hasta 0,1. Si ya llega a 0, lag no hay. Si el valor de esto me da negativo, ya no es un lag, sino un lead. Porque ya la distancia de neutralización está por delante. O sea, acomodamos muchísimo más todavía de lo que normalmente deberíamos hacer. Entonces, ¿cuándo nosotros hacemos esos datos? Cuando nosotros presumimos que nuestro paciente tiene una alteración de la acomodación. El paciente de ayer. No, es que yo veo borroso de lejos. Y la estudiante. Eso le hizo 25 técnicas de iluminación de lámpara de vidrio. Chirme, fue una cantidad de cosas. Y el paciente tenía la amplitud de acomodación disminuida y no la midió. La flexibilidad alterada no se la midió. El PP se ha alejado y no se lo midió. Porque a veces pensamos que cuando un paciente nos manifiesta que tiene sintomatología de ardor ocular o enrojecimiento es porque tiene ojo rojo, deficiente, o cualquiera de las variables. Y ese no me voy a mandar eso, ya necesita una cantidad de cosas. Entonces me dicen, no, este paciente que tienes un PP se ha alejado. Y por eso la sintomatología. Entonces, si la acomodación está alterada, probablemente la convergencia también está alterada. ¿Por qué? Porque la acomodación y la convergencia son mecanismos que se ejercen de manera simultánea. Y lo que le pasa a uno es necesariamente le pasa a otro. Entonces, si nosotros tenemos en visión próxima, miren acá está la explicación de por qué hay una exofonía fisiológica. Si nosotros tenemos menor cantidad de acomodación de manera monocular, tenemos menor cantidad de convergencia binocular. Por lo tanto, por eso es normal encontrar en visión próxima una exoforia de entre 6 a 8 prismas. Menor acomodación, menor convergencia. Por eso se llama exoforia fisiológica. Acomoda menos, converge menos. Esa es la explicación sencilla, elemental, que nos lleva a entender las vainas. No es que nosotros tenemos una exoforia fisiológica de 6 a 8. ¿Y por qué es fisiológica? Porque es que es el valor de 6 a 8. ¿Pero por qué? Porque usted acomoda menos y converge menos. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted encuentra un paciente en visión próxima que al medir la foria, su foria es orto, piense que ahí hay algo que no está bien. Porque lo normal es que haya
Lo normal es que haya lag, por lo tanto lo normal es que haya EXO. Si usted encuentra emisión próxima orto, y peor si encuentra que hay una endo, porque me está diciendo que converge más de lo que debería converger, por lo tanto a lo mejor está acomodando más de lo que debería acomodar. Ahora, ¿cómo medimos la amplitud de acomodación? ¿Qué técnicas conocen para medir la amplitud de acomodación? Voy a preguntar eso un poco. ¿Qué técnicas conocen para medir la amplitud de acomodación? ¿Cómo? ¿Qué técnica conocen para medir la amplitud de acomodación? ¿Cómo? Push up, push down. ¿Qué más? Pues hay muchas. Entonces tenemos no se vaya que esto se compone. Bueno, ahora sí hagamos un parcial. Push up, push down, vente negativo. Cuéntame, utilizando la técnica de push up, ¿tú cómo haces la amplitud de acomodación de un paciente? A 40 centímetros y lo haces hasta que el paciente me recuerde donde miramos. ¿Está de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero pues para medirlo, pues saco cuáles son los valores de normalidad. ¿Estás de acuerdo? Pues, no, ella mira para otro lado, yo tan pronto. ¿Usted está de acuerdo? Diga que sí. Entonces, ¿cómo lo haría? Por eso le dije, diga que sí, hombre. ¿Estás de acuerdo? Pero le escuché que dijo, pero es para la gente No. Ustedes necesitan poner un cubo. Yo ya estaba con un cubo de barro. El día que no tengan una regla de Krinsky de un cubo, entonces no lo pueden hacer. Sí, pero es de la vida. Ya, venga muchachos, no, y se les digo con todo el amor del mundo. El día que ustedes no tengan un cubo y una regla de Krinsky, no lo pueden hacer. Ese día hay un problema, ¿por qué? Profe, pero pues toca con una regla u otra, porque como mide uno si está. O sin la regla. Sí, está subido. Pero es que puede haber una regla, pero no necesariamente tiene que ser una regla de Krinsky con el cubo ahí metido en el medio. La regla. Ah, bueno, ¿y entonces por qué no lo puede hacer con la cartilla? Pero es que yo entiendo que Pero le dice esta señor tenga acá. yo no entiendo lo que estoy diciendo. Pero asumamos que, bueno, vamos a ser sinceros, pero bien sinceros. Levanten la mano los que tienen un cubo bien hecho acá. ¿Cómo vamos a saber? Es bien hecho. Que es bien hecho. Que es bien hecho. No, pero es que tienen un cubo, primero, Todo negro. no tiene de dónde agarrar. Segundo, tiene ahí pegado una fotocopia que está más borrosa que un berraco. Parece de esos billetes que uno le va a meter a la maquinita y no los recibe. Totalmente borroso. O sea, eso es un cubo con el cual usted garantiza que va a obtener una buena respuesta. En cambio, hay unos que tienen unos cubitos bien hechos, que tienen en un lado letricas, en el otro lado tienen figuritas, en el otro lado tienen una letrica, en el otro lado tienen un dibujo. ¿De qué tamaño son las figuritas que tienen en el cubo?
¿Cómo así? Correspondientes al 2020, al 2030, al 2040, ¿a Está qué? mal, porque es una imagen que va un poco de cuadritos y cada cuadrito va un número. Por eso, pero No, ¿de qué, no por eso, ¿de o sea, qué no. letra es? ¿De qué tamaño de letra es? Solo lo No, Cero. o sea, no problema. Y si el paciente tiene visión próxima 0,4, no le sirve. Sí, se jodió. Yo lo pensé, pero pues usted lo dijo por mí. Entonces, Hay que renovar. no, habría que tener varios cubos para varios pacientes. Ahora, y si el paciente es un niño, usted le dice, dígame cuándo veo borroso, y el chico no sabe qué es ver borroso. Profe, entonces, ¿con cuál sería el ideal para eso? No, usted lo puede hacer con el cubo, pero usted tiene que decir al paciente, váyame mencionando, y usted sabe que lo que él está diciendo ahí está bien. Usted sabe el orden de las figuras que hay para saber que él está diciendo las figuras bien. No, pues es más, eso lo usamos en segundo y lo guardamos. Entonces, ¿cómo saben y cómo garantizan ustedes que la respuesta del paciente es real? Leyendo. Entonces usted con una cartilla, ustedes tienen cartillas, ustedes acercan una cartilla. Ahora, ¿eso se hace binocular o monocular? Monocular, el otro ojo tiene que estar recluido. Entonces, ustedes le empiezan a acercar la cartilla hasta la distancia más cercana a la cual él pueda leer. Cuando deja de leer es porque ya y se devuelven hasta donde vuelva a leer, y ese es el punto. Miden la distancia, la convierten a metros, sacan el inverso y eso les da un valor que les da la amplitud de acomodación. Pregunto, si el paciente no está corregido, y es miope, ¿qué pasa? ¿Se le suma el valor del defecto o se le resta? Bueno, va a poner un ejemplo con números. ¿Qué pregunta? Con números. Yo tengo un paciente que tiene miopía de 2 dioptrías. Y para hacerle la amplitud de acomodación, yo no le pongo las gafas al paciente. Y empiezo a acercar la cartilla y él a 33 centímetros me dice que es el sitio más cercano al cual pueda leer. ¿Cuánto es la amplitud de acomodación de ese paciente? 2. Sí, claro, lo que es un miope. ¿De cuántos años? ¿Y para qué necesita la edad? Pues yo pregunto. No, usted es de la que le pregunta el teléfono, las redes sociales. De 2 sería. Ese fue el ejercicio que yo le mandé. ¿De qué? Si un paciente de 2 una amplitud de acomodación tiene que ser. Mire lo que estoy diciendo. El paciente es miope de 2 dioptrías. Y al hacerle la amplitud de acomodación, él me pudo ver nítido hasta 33 centímetros de distancia. Así es, 100 dividido 3, ¿no? ¿Cuál es la amplitud de acomodación de ese paciente? Una dioptría. Por acá dicen que, cambiemos la pregunta entonces. Y el Entonces por acá dicen una dioptría.
¿Hay otra versión de los hechos? 5 dioptrías. ¿Hay alguna otra versión de los hechos? Bueno, levanten la mano los que dicen que es una dioptría. 1, 2, 1, Ah, pues yo ya 2, dije, 3, yo fui la 4, que 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levanten la mano los que dicen que es 5 dioptrías. 1, 2, 3. Ni el que dijo que eran 5. Muy mariches. NP, ¿puedo votar? Una dioptría. Se supone que la amplitud. ¿Qué? ¿Tiene sueldo? No, porque si no está poniendo sitio. Mire lo que yo estoy diciendo. Técnicamente, la amplitud. Habla más que una viejita, después va a ejemplo de falso. ¿Puedo borrar? ¿Sí, puedo borrar? Hemos pasado a ver. La amplitud de acomodación técnicamente es el recorrido entre el punto remoto y el punto próximo. ¿Qué es el punto remoto? Sí, el punto más lejano. El punto más lejano es del paciente B nítido con la acomodación en cero. O sea, el punto más lejano donde el paciente es capaz de ver nítido está en la acomodación de la cara. ¿Cierto? ¿Dónde está el punto remoto de un metro? En el infinito. Por eso en el infinito no hacen ningún esfuerzo. Es el punto remoto. ¿Y qué es el punto próximo? El punto más cercano donde el paciente es capaz de ver nítido con la acomodación activada al máximo. O sea que el recorrido entre el punto remoto y el punto próximo es la amplitud de acomodación. Así aparecen los libros. Pues si van y buscan, así aparecen los libros. Si yo tengo un miope sin corrección, de 2 dioptrías, ¿dónde está el punto remoto de ese miope? Entonces, punto remoto es igual al inverso del estado refractivo expresado en dioptrías, y esto me da el metro, el resultado. Por lo tanto, punto remoto es igual a 1 sobre 2 dioptrías, es igual a 0,5 metros, o sea, 50 centímetros. El punto remoto de un miope de 2 dioptrías sin corrección está a 50 centímetros. Y dijimos que el punto próximo es 33 centímetros. ¿Cierto? ¿Sí o no?
¿Cuánto tiene que acomodar o cuánto es el estímulo acomodativo de ese paciente para ver a 33 centímetros? Entonces, acomodación es igual al inverso de la distancia en metros. Por lo tanto, 1 sobre 0,33 metros es igual a 3.0. 3. O sea, acá no acomoda nada y acá acomoda 3 dioptrías. Y acá acomoda una dioptría. Miren que eso va a acomodar este pedacito. Si tenemos un miope, si no está corregido, al valor de la amplitud de acomodación se le resta el valor del efecto refractivo. Miren que es que él no está acomodando desde el infinito, él está acomodando solo desde acá. Y esto me representa una dioptría. ¿Sí o no? Esa es la amplitud de acomodación de ese personaje. Si este señor estuviera corregido, se estaría comportando como un emético, la amplitud de acomodación entonces sí serían 3 dioptrías. Él acá no está acomodando nada, él empieza a acomodar a partir de acá, y de acá hasta acá, ¿cuánto hay? Una dioptría. Pues ahí sí no entendí. Yo lo hice en mi mente diferente. ¿Cómo lo hizo? No, o sea, si eran 3 dioptrías y un miope de 2, pues le faltaría uno para acomodarse. Por Fue eso lo que sí, yo- es lo mismo. Pero Le ya falta del uno para acomodar infinito- porque el punto remoto es 2. Ahí no está acomodando nada. Acá la acomodación es 0. Y para llegar desde acá a acá solo invirtió una dioptría. Hizo lo mismo que usted hizo. Lo que pasa es que no tenía la explicación clara. No, 6 no, metros, por eso es no. que él no está acomodando desde el infinito. Él al infinito no alcanza. Miren de dónde él Ya, ahora sí, ya. ¿Hasta ahí estamos claros? Como el agua del coca en la Virginia va en época de invierno. ¿Claro? Y lo contrario si el paciente fuera hipermetro. Si el paciente fuera hipermétrope de 2 dioptrías, ¿dónde está el punto de remoto de ese paciente? En el infinito. ¿Cómo? En el infinito. No. ¿Dónde está el punto de remoto de un hipermétrope? Es imaginario. Virtual ni Es siquiera existe. imaginario. Es tan virtual que supuestamente está por acá atrás. O sea, que inclusive cuando él está mirando al infinito, ya está acomodando más 2. Y llega hasta 33 centímetros. ¿Cuánto es el estímulo acomodativo a 33 centímetros? 3 dioptrías. 3 dioptrías de los 33 y 2 que ya está acomodando para ver nítido al infinito, ¿cuánto es? Sí. ¿Por qué los hipermétropes se cansan más en visión próxima? Porque tienen que acomodar mucho más. ¿Por qué el miope quita las gafas para leer? Así el elemento. ¿De qué se ríe? De esa cara que hace. Pues claro, es elemental. Es que es así. ¿Usted qué prefiere? ¿Comerse un helado que le vale 500 pesos o comerse el mismo helado que le vale 100 pesos?
Pues es el mismo deseo. E invita a 4 amigos. Obvio. Entonces mejor que todos los amigos sean Digo miopes. como los papás. Mire. Por eso es que el hipermétrope a toda hora está acomodando, desde que abre los ojos cuando se levanta en la mañana está acomodando para compensar su defecto. Y ese es el causante de la sintomatología del hipermétrope. Y por estar acomodando tanto tiempo, entonces el músculo ciliar acá y acá está contraído permanentemente y que está generando una tendencia a hacer un espasmo y por eso generan hiperacomodaciones y por eso rechazan el lente positivo. Coja un hipermétrope facultativo y hágale sin nada la flexibilidad de acomodación, rechaza todo el positivo y acepta todo el negativo, porque todo el tiempo está acomodado. Entonces para él acomodar es muy fácil, relajar no es sencillo. Usted tiene que empezar a relacionar ese tipo de cosas. Si este tipo de cosas están bien, usted puede hacer un buen subjetivo. Pero si estas cosas que se llaman acomodación no están bien, por eso es que usted no puede hacer un buen subjetivo. Por eso a uno le da una cosa, al ratico le da otra cosa, y cuando llega el profesor dice, hágale ciclopleno. Porque como la acomodación no está relajada ni está funcionando adecuadamente. Cuando ustedes tienen un paciente con visión fluctuante, con sombras variables, ¿qué son sombras variables? Eso es lo que decíamos en la clase pasada cuando le hicimos autorrefracción, aquí es lo que le hicimos la autorrefracción, aquí al señor, que empezó menos 0,50, menos 1, menos 5, menos 6, menos 0,75. En el autorrefractómetro, imagínense haciendo una retinoscopía y llega el profe y le da positivo. No, ¿cómo así? Menos mal que ahora con un dispositivo que la doctora Ana María diseñó en compañía del esposo, se le puede poner la cámara del celular al retinoscopio y podemos ver todos al mismo tiempo las ondas para poder ver por qué uno neutraliza en un punto y ustedes en otro. Sí, está en prueba, ya casi lo vamos a sacar. Entonces uno va a ponerla ahí y pone el retinoscopio y vea las ondas del paciente. ¿Por qué no la neutraliza ahí o por qué sí la neutraliza ahí? Entonces, si usted tiene una acomodación que está medianamente respondiendo bien, o sea que tiene una flexibilidad aceptable, ¿eso qué implicaría? Que al hacer la retinoscopía usted verifica que las sombras de su paciente son claras, no son variables. Por eso es que al hacer, cuando la acomodación no está buena, por eso es que al hacer y al hacer